Bueno, shalom a todos los que nos están viendo a través de YouTube también. Como tenemos la costumbre, todos los sábados, todos los días de reposo, estudiamos una porción de la Torá. Estamos en la porción número 7, que se llama Y salió, que va desde Génesis capítulo 28, versículo 10, al capítulo 32, versículo 3. Muchas veces al nuevo creyente se le dice que ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Bueno, empezá por Juan, le dicen, ¿no? Y es una manera incorrecta de decirle al nuevo creyente por dónde empezar a leer, porque cuando nosotros nos compramos cualquier libro, sea una novela, lo que sea, nosotros no empezamos por la mitad del libro, ¿no? ¿Por dónde empezamos a leer? Por el principio, muy bien, Luján. Entonces, por eso tenemos esa costumbre de leer desde el principio del libro, por Génesis, amén. Y cada semana vamos aumentando. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero todos los años leen lo mismo. Sí, todos los años leemos lo mismo y lo vamos uniendo con los evangelios, con los salmos, con los profetas, ¿no? Y van a ver que, por ejemplo, hoy nos toca desde Génesis 28, 10 al capítulo 32, 3. Hay un montón de cosas que podemos aprender y no siempre tocamos lo mismo. A veces sí, a veces no, a veces Dios nos da una palabra específica de un versículo solo y no de un capítulo. Entonces, es al capítulo 32, versículo 3. Entonces, a medida que vayamos leyendo la porción semanal, vamos a ir comprendiendo muchísimo, como digo siempre, las palabras de Yeshua. Vamos a ir comprendiendo la mitad del libro. Vamos a ir comprendiendo incluso Apocalipsis. Muchos les gusta y le apasiona leer Apocalipsis, el final del libro, pero nunca van a poder comprender el final del libro si no leen el principio. Amén. Entonces, toda la palabra, la Torá, la ley de Moisés, como la quieran llamar, Torá significa instrucción, es una, valga la redundancia, una instrucción para nuestra vida. No son simplemente historias de Abraham, de Moisés, no del pueblo de Israel, sino son instrucciones para nuestra vida, cómo vivir cada día. Amén. Y quiero que empecemos con un versículo de la porción anterior que va desde Génesis 25, versículo 23. A esta palabra la titulé El jardinero de tus pensamientos. Amén. Me gusta darle algunos nombres medio. Génesis 25, versículo 23. Vamos a empezar con la porción anterior para que se tenga en contexto lo que va a suceder ahora en esta porción. Amén. Génesis 25, versículo 10, dice así, 23. Génesis 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Estamos hablando de Rebeca, quien había quedado embarazada luego de estar estéril, y dice que dentro de sí luchaban, ¿no? Y ella no comprendía, sentía una lucha dentro de su interior. Y dice que fue a consultarle a Dios. Y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos están divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Entonces, vamos a ver para el contexto que desde el interior de Rebeca había una lucha. Llamémosle que había una lucha entre el bien y el mal. Una lucha que combatían en el interior de esta persona. Una lucha que muchas veces en nuestro interior está esa lucha. Entre el bien, el querer hacer el bien y el querer hacer el mal. Amén. Entonces, vamos a entrar ya a la porción que se llama Y salió, Génesis 28, versículo 10 al 18. Vamos a leerlo todo completo y después lo vamos a ir desarrollando. Y se salió, pues, por eso se llama la porción Y salió, porque la primera palabra que aparece en la porción, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje
y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. El contexto, si los que no estuvieron en la porción anterior, nos habla de que Jacob huye de su hermano Esaú luego de que él lo suplantara a su hermano por la bendición de su padre, ¿no? Y dice que se fue y durmió allí porque el sol ya se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, de la tierra que estás, en la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás, Elizabeth, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Amén. Vamos a leerlo hasta aquí. Entonces dijimos que existía una lucha en el interior de una persona del bien y del mal. Esa lucha, esa inclinación del bien se dice en hebreo Letzer Hatov, o la inclinación a hacer el mal se dice en hebreo Letzer Hará. Amén. Luego, esta inclinación de hacer el bien y de hacer el mal, ¿qué pasa? Se exterioriza, se ve. Cuando una persona es mala, se ve en su exterior. Cuando una persona es buena, se ve también en su exterior. Por eso Santiago nos dice, en Santiago 3, capítulo 3, versículo 13, vamos a leerlo textualmente. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, en la inclinación de hacer el bien nos vamos a ver expresado exteriormente por la buena conducta. Amén. De nuestras obras. Y también cuando tenemos esa inclinación a hacer el mal, nos dice Romanos capítulo 7, versículo 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Vieron? La parte de querer hacer el bien se ve también reflejada en nuestras obras, pero también existe esa parte de nuestro interior, también el querer hacer el mal. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque dice más adelante: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Todos tenemos esta parte, como mostraban en los dibujitos de Tom y Jerry, ¿no? Que está el angelito y el diablito, ¿no? Es el interior de la persona, esa lucha que había, que representaba en Rebeca, ¿no? Esa lucha del bien y del mal, esa división que hay en nuestro interior. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver el querer hacer el bien y el mal con la historia que acabamos de leer de Jacob? Entonces yo me hice unas preguntas. ¿En qué estaba apoyado Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Cuando salió, huyó de su hermano. Dice que se encontró ya de la tarde. ¿Y qué hizo? Se recostó. ¿Qué puso sobre su cabeza? Shalom, Álvaro. ¿Qué puso en su cabeza? Piedras. Piedras. Muy bien, Luján, está atenta. Imagínense, ustedes piensen, ¿no? A veces mi esposo tiene una almohada que ya ni es almohada, pero es su almohada cómoda, porque
porque está toda floja, ¿no? Viejita y floja, pero para él es cómodo. Imagínense si yo le llego a dar piedras a mi esposo para que apoye su cabeza. Al otro día me tira de calculo, sí, duele, ¿verdad? Pero toda la palabra de Dios no está puesta porque sí, sino que hay una enseñanza detrás de todas estas cosas. Amén. ¿Cuál era también el sueño que tuvo Jacob? ¿Qué había en el sueño? ¿Se acuerdan qué había? ¿Qué era el que soñó? Yo quiero ver si están atentos. Sí. Soñó Jacob, dice que... Ah, muy bien, pero la verdad que Luján se nos adelanta. Dice que soñó una escalera que su extremo estaba en el suelo y el otro extremo estaba en la tierra, y que por la escalera subían y bajaban ángeles, y en que en la cima de la escalera estaba Dios. Amén. Entonces, vamos a ver cuál es el mensaje de la piedra. ¿Qué nos quiere mostrar? Porque yo me lo imaginaba literalmente algo muy incómodo dormir con una piedra, pero Dios es tan perfecto que nos deja este hermoso mensaje. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 4. 1 Corintios 10, versículo 4. ¿Qué representaba la roca que puso Jacob en su cabecera? A Cristo, a Yeshua. No era por casualidad, la palabra no es por casualidad. Toda la instrucción, la Torá, es una instrucción para nuestra vida, es para que nosotros lo pongamos por práctica, es para que veamos también a Yeshua. Porque muchos ven a Yeshua simplemente en el Nuevo Testamento. No, está en cada parte de la Torá. Amén, en los primeros 5 libros, en toda la Biblia. Todo se trata de Yeshua, amén. Entonces acá nos habla que la roca, que la piedra, era Cristo. Y hoy hablamos al principio de estos pensamientos que pueden venir a nuestra mente, del bien y del mal. Entonces vemos y nos enseña acá que nuestra cabeza, en la cual Jacob apoyó la roca, tiene que estar apoyada ¿en quién? En Yeshua. Nuestros pensamientos, porque todo ser humano va a tener esa lucha de querer hacer el bien, pero hacemos el mal. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí, decía en Romanos. Entonces, nuestros pensamientos tienen que estar apoyados siempre ¿en quién? En nuestra roca, que es Yeshua. Amén. Entonces, ¿de dónde, para que nos quede más claro, de dónde nacen los malos y los buenos pensamientos? ¿De dónde nacen el querer hacer el bien y el querer hacer el mal? Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20. Dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por favor, Elizabeth, sentate acá, que está la puerta abierta. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Amén. Salen de acá, salen de acá. ¿Qué decían? Los adulterios, las fornicaciones. Pero también los buenos pensamientos salen ¿de qué? De nuestro interior. En Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice, hablando de las pruebas, ¿no? Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él
tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia son los malos deseos del corazón. O sea, que cada uno de nosotros es tentado según nuestros propios deseos. Por ejemplo, yo no tengo problemas con la drogadicción. Y el enemigo a mí no me va a tentar con la drogadicción. Me puede tentar con la harina, con dejar la harina, con dejar el azúcar, ¿no? Pero no con las drogas. Amén. Entonces, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que el enemigo nos va a tentar. ¿Por qué? Porque sale desde lo profundo de nuestros pensamientos, de donde está recostada donde está apoyada nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Entonces dice la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Como dijimos, que aquel que es sabio de las buenas conductas, obra, se ven las obras, y también de las malas conductas, de los malos deseos de nuestro corazón, se va a ver también reflejado en nuestras obras. Amén. Entonces, todas estas cosas salen porque nuestra mente y nuestro corazón está apoyado en nuestro deleite, en nuestro placer. Amén. Entonces, sigamos con el sueño. Vamos a desarrollar entonces qué era lo que soñó. Nos dice en Génesis, capítulo 28, versículo 12, dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Aquí nos está mostrando dos cosas. ¿Dónde estaba apoyada la tierra, en la escalera? En la tierra. O sea, nos habla de algo físico. ¿Y dónde estaba su extremo? En el cielo. Algo nos habla de lo espiritual. Lo terrenal y lo espiritual no se puede unir, no hay nada que nos pueda unir. Pero dice acá que esta escalera unía lo que era lo físico de aquí en la tierra y unía con lo espiritual donde estaba Dios. Amén. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Entonces, como dije, que la Torá, cuando estudiamos la Torá, siempre lo unimos con los evangelios, con las palabras de Yeshua, y todo comienza a tener más sentido. Y vamos a ver qué nos dice en Juan, capítulo 1, versículo 47 y el versículo 51. Dice así, hablando de Natanael. Dice: cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces acá, ¿qué tiene que ver? ¿Se acuerdan cómo era reconocido Jacob? ¿Cómo lo conocían a Jacob? ¿Qué significaba? Engañador o suplantador. Entonces acá, las palabras de Yeshua no estaban simplemente al azar, sino que también nos iba a llevar a la Torá. En esa época, todos estudiaban la Torá. Los judíos tenían la costumbre de estudiar la Torá. Entonces, cuando se nos habla de engaño, muchas veces se le traía a la mente, está hablando de lo que pasó. Y usted me puede decir, bueno, sí, puede ser casualidad. Pero vamos a seguir leyendo lo que nos dice. El versículo 51 dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién eran que subían en el sueño de Jacob? ¿Quién eran que subían? Los ángeles. ¿Y por dónde subían? Por la escalera. Y acá nos dice que estos ángeles suben y bajan. ¿Por dónde? ¿Por quién? Por el Hijo del Hombre, por Yeshua. Entonces, podemos comprender que la escalera en el sueño de Jacob era Yeshua, que conectaba el mundo terrenal, porque dice que la escalera estaba apoyada en la tierra, y lo unía con lo espiritual. Yeshua es la escalera que nos une nosotros como terrenal, como carne, nos une con el Padre. Y dice también en primera de Timoteo, para que nos quede claro que no es un invento, no es algo que a mí me pareció,
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre. Amén. Entonces, Dios mismo, hay un Dios solo, Dios mismo se hizo carne aquí en la tierra, Yeshua. ¿Para qué? Para poder unirnos lo terrenal con lo espiritual, al hombre con Dios. ¿Quién estaba a la cima de la escalera? Dice Dios. Dios mismo estaba. Dios mismo estaba. Sí, Dios y Yeshua son el mismo. Amén. Pero Él se tuvo que hacer hombre. ¿Para qué? Para ser un mediador. Porque nosotros somos terrenales, somos un cuerpo mortal. Entonces, Yeshua mismo, Dios mismo, tuvo que descender como hombre a esta tierra para poder unirnos con el Padre. Porque dice acá, dice, ¿cuál versículo? El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. O sea, el único mediador entre el hombre y Dios es Yeshua. Amén. Entonces vemos que esta escalera era el que unía lo terrenal con lo espiritual. Yeshua es la escalera que nos une al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dice la palabra. Y ahora, los ángeles, ¿qué suceden? ¿Qué representan los ángeles? Los ángeles representan las peticiones y las oraciones de los justos. Los ángeles tienen el trabajo de subir nuestras peticiones por medio de esa escalera, por medio de Yeshua al Padre y descender con las contestaciones. ¿Qué tiene que ver todas estas cosas? Hablamos del principio con el pensamiento del bien y del mal, el querer ser el bien y el querer hacer el mal, en la roca, que nuestros pensamientos, nuestras peticiones van a ser elevadas por los ángeles, por medio de Yeshua, por esa escalera que nos conecta al Padre. Muchas veces tenemos oraciones o pensamientos de ese mal que puede habitar en nosotros, decir, no, Dios no te contesta. Parece que Dios tiene un techo de bronce. ¿No les pasa que a veces oramos y decimos, Señor, pero ¿me estás escuchando, Señor? ¿Por qué no me contestás? Parece que Dios se olvidó de nosotros, pero no. Porque si nuestros pensamientos están como esas piedras, esa roca que puso Jacob, nuestros pensamientos están apoyados en Él, nuestra fe está apoyada en Él. Esa escalera que es Yeshua, esos ángeles van a subir esas oraciones y van a bajar con respuesta para nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos que todas las respuestas que nosotros esperamos es un sí, un sí, un sí. Pero muchas veces la respuesta puede ser que sea no. Mirá, Ximena, esta oración no es así. No es mi voluntad hacer esto. A veces nos empecinamos en, Señor, yo quiero este trabajo, este trabajo. Y le pedimos a Dios si no nos sale. Hasta que Dios se cansa y dice, bueno, te lo voy a dar. Y resulta que el ambiente laboral de ese trabajo nos terminó afectando a nosotros. Y Dios decía, yo sabía que esto te iba a suceder, pero para demostrarte de que yo soy un Dios bueno, de que yo sí contesto las oraciones, pero no era mi voluntad que vos tuvieras ese trabajo. Entonces muchas veces las oraciones son contestadas quizás con un no. Entonces, en nuestro interior está ese, ¿será o no será? Dios no me escucha, yo no soy su hijo, parece, no me hace caso. Está el querer hacer o alejarnos de Dios, ese pensamiento de querer alejarnos de Dios porque nuestras oraciones no son contestadas. Mi esposo está pasando por una situación de enfermedad, de dolencia, ya hace varios años. Y hemos probado de todo, hemos probado medicina científica, vamos a decirlo así, la convencional,
hemos probado con medicina natural, hemos probado con de todo tipo de medicina. Y parece que nada da resultado, nada lo sana, nada. Y entonces, claro, vienen esos pensamientos que puede haber en nosotros de negatividad, decir, no, Dios no me va a sanar, Dios no quiere, y empieza a venir todos esos pensamientos negativos a nuestra mente. Entonces viene también el enemigo y se aprovecha y dice, ¿por qué no vas a una curandera? Varias personas lo han dicho y uno, sí, pero porque ellos no son macumberos, ellos curan a las personas. Pero muchas personas, como nosotros decimos, trabajan con el mal. Hay gente que sí, yo sé que tiene el don de sanidad, pero muchas veces lo están utilizando con el mal. Están también atrayendo el mal. Entonces, si mi fe decae y digo, bueno, voy a consultar con una curandera, con una vidente que me diga cuál es mi problema, entonces yo estoy predicando una cosa que no creo. Mi hermano me decía, pero anda a una curandera. Si no lo cura Dios, lo va a curar la curandera. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. No es que nosotros predicamos. Dios tiene el control de todas las cosas y Él lo va a curar en su momento, cuando Él quiera y del modo que Él quiera. Amén. Yo sé y tenemos que tener fe de que Dios, así hay personas que pueden tener cáncer, que pueden estar terminal, que pueden tener cualquier problema. Dios tiene el control. Entonces, claro, está ese pensamiento que nos estamos apoyando con el mal. Quizás la curandera lo sana, pero 7 males peores van a venir. Y sí. Cosas peores van a venir. ¿Por qué? Porque no confiaron en aquel quien predicaban, sobre la roca, que es nuestra salvación, que es nuestro Redentor, que dice que por las llagas todos fuimos curados y fuimos sanados. Amén. Entonces, quiero que pensemos lo que nos dice en Filipenses. Filipenses capítulo 4. Ahí está. Pedro Santiago. Filipenses 4, versículo 8, dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que esos pensamientos negativos no vengan a nuestra mente. ¿Qué nos dice que debemos pensar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. Amén. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio mental. Así que los que están aquí mirando a través de TikTok y a través de YouTube, quiero que cerremos nuestros ojos y imaginemos que nuestra mente es un jardín. Un jardín donde coexisten 2 tipos de semillas. Las semillas que dan flores hermosas y las semillas que dan hierba mala. Amén. Las semillas que dan flores hermosas representan todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, lo amable, lo de buen nombre, todo lo positivo, la compasión, la gratitud, la misericordia. Las hierbas amargas representan lo negativo, el miedo, la falta de fe, lo injusto, la ingratitud, la concupiscencia y todo lo negativo que pueda venir a tu mente en este momento. Todas esas cosas, imagínense que tu mente, ese es el jardín. Ahora, nosotros somos el jardinero. Cada día debemos regar, abonar la tierra con pensamientos de bien, lo honesto, lo positivo, lo bueno, para que la semilla que da flores hermosas
podamos verlo. Pero si nosotros cada día nos levantamos y regamos nuestra mente, nuestra tierra, la abonamos con pensamientos negativos, pensamientos de falta de fe, de miedo, de desconfianza, de ingratitud, ¿qué van a crecer? Las hierbas malas. Entonces esto es un ejercicio para que nuestra mente esté pensando en lo bueno y en lo perfecto de todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Depende de nosotros qué regamos, el bien o el mal. Nosotros somos el jardinero de nuestros pensamientos, hermanos. Así que los animo a que si hay dentro de nosotros esta balanza del bien y del mal, que podamos regarlo con todo aquello que es bueno, que pensemos en todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestro día. Tenemos aliento, la palabra dice que todo lo que respire alabe a Yahweh. Mientras tengamos aliento, nosotros podemos alabar a Dios. Mientras tengamos vida y voz, podemos seguir predicando de su palabra. No nos enfoquemos en tanto en las cosas malas, sino en lo bueno. Nosotros, recuerden, somos el jardinero de nuestros pensamientos. No permitas que el mal venza al bien en nuestra mente. Amén. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes y espero que les sea de bendición, hermanos. Shalom a todos.